Gloria a Dios. ¿Sabéis que Dios es bueno? ¿Os lo he dicho alguna vez? Dios nos ama. A pesar de nuestros problemas y dificultades, a pesar de nuestras dificultades, digamos, a veces de aceptarlo como Él se merece, de cumplir la ley como Él se merece, Él nos ama, Él sigue amándonos, porque es nuestro Padre, es un Padre amoroso. Yo siempre digo que es el Padre de los padres. Por encima de cualquier amor está el suyo, porque su amor es como Él. Dios es eterno y su amor es eterno. Bien, pues daros la bienvenida a todos. Es un gusto estar de nuevo con vosotros. Es un privilegio también poder compartir su palabra. Y le pido a Dios que la palabra que quiero compartir esta mañana, que es más que una palabra, es un estudio de cómo debemos aprovechar el tiempo, porque estamos atravesando tiempos peligrosos. Hoy el tema es diferente al de la semana pasada. Dios me ha puesto otro tema para hoy. Entonces quiero que aprendamos hoy, digamos, es como un estudio para aprender cómo manejar el tiempo. Así que quiero orar primero para que la palabra de Dios pueda producir el efecto que Dios quiere que produzca en nuestro corazón. Que nosotros que podamos entenderla, que pueda ser revelada a nuestro espíritu y que podamos ponerla por obra, que es lo realmente importante, porque la Biblia enseña que no debemos ser solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Bien, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos a ti, Padre. Queremos honrarte en esta mañana, Señor, queremos que tú nos hables, que tú me utilices a mí, pero que seas tú quien hable a tu pueblo lo que tu pueblo necesita en este día, Padre. Queremos honrarte, queremos glorificarte a ti, darte toda la gloria y toda la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues como he dicho, el título del estudio, que no sé si lo terminaré hoy o igual si no lo termino la semana que viene, no hay problema, ¿verdad? Lo he titulado Administrar el tiempo. Hermanos, hoy existe un tremendo problema con el tiempo. Vamos todos, digamos, ajetreados, estresados. No tenemos tiempo para nada. No tenemos tiempo. Estamos obsesionados y estresados en tantas cosas que a veces consideramos urgentes, pero como vamos a ver hoy, lo importante es mejor que lo urgente. A veces ocupamos nuestro tiempo en las cosas urgentes y dejamos a un lado las cosas importantes realmente. Por eso hoy quiero que aprendamos o empecemos a aprender a saber cómo debemos utilizar los cristianos, los que nos llamamos creyentes cristianos, cómo debemos o cómo podemos utilizar nuestro tiempo, o cómo quizás deberíamos, como la Biblia dice, administrar nuestro tiempo. Quiero definir lo que significa la palabra tiempo. En el RAE, en el diccionario de la Real Academia Española, tiempo significa época durante la cual vive alguien o sucede algo. También tiempo es la duración de las cosas. Y en otra, digamos, enfoque sobre el tiempo dice la oportunidad o la ocasión o coyuntura de hacer algo. Quiero también, antes de comenzar y profundizar en el tema, recordar algunas frases famosas sobre el tiempo y su pérdida. Mirad, perder el dinero es eso, perder dinero. Sin embargo, perder el tiempo significa perder la vida, porque la vida consiste en tiempo, ¿no? El tiempo que estamos en esta tierra es lo que llamamos vida. Entonces, si tú pierdes dinero, es eso, pierdes dinero. Pero si pierdes el tiempo, estás desperdiciando tu vida. También dice otra frase, el tiempo nos ofrece a todos las mismas oportunidades. Cada uno de nosotros tenemos los mismos minutos al día, las mismas horas, los mismos días al año. Todos tenemos el mismo tiempo. Lo que pasa es que hay quien sabe aprovecharlo y hay quien no lo sabe aprovechar. El valor del tiempo es mucho mayor que el valor del dinero. El dinero se puede ganar, se puede perder, se vuelve a ganar,
pero el tiempo que se pierde no se recupera. ¿Estáis comprendiendo? Son frases de personas famosas que yo he buscado para que entendamos realmente que el tiempo es importante y que muchas veces lo perdemos miserablemente sin darnos cuenta, lamentablemente, en cosas que nosotros quizá consideremos importantes o urgentes, pero que para Dios dejan de ser importantes al no estar enfocados a su voluntad. El valor del tiempo, por tanto, es mucho mayor que el valor del dinero. Cada instante, dice otra frase, cada instante que no gastes amando a los demás, lo estás perdiendo. La base del cristiano, lo mismo que Dios es amor, sus hijos, nosotros, debemos tener los mismos genes que Dios, y Dios es amor. O sea, el tiempo que tú no lo dediques a amar a los demás, a demostrar tu amor, no de palabras, sino de hecho a los demás, es un tiempo que estamos perdiendo. Otra frase, si te puedes sentar debajo de un árbol a la sombra, es porque alguien antes dedicó parte de su tiempo en plantarlo. A veces queremos vivir de lo que hacen otros, pero nosotros también tenemos que involucrarnos y aprovechar el tiempo para las generaciones venideras. Eso es lo que significa esta frase. Si tú te sientas bajo la sombra de un árbol, es porque alguien dedicó su tiempo a plantarlo. Pensamos que el mañana no llega. Siempre estamos diciendo el día de mañana, pero cuando nos damos cuenta, el mañana ya es pasado. ¿Verdad? Las cosas que planificamos para el día de mañana, siempre estamos el día de mañana, y parece ser que nunca llega. Pero realmente el mañana se hace pasado muy rápidamente. Cerca de la muerte alguien dijo, lo daría todo por un poco más de tiempo. A veces cuando somos jóvenes no pensamos en la muerte, o no pensamos en lo efímera que es la vida aquí en la tierra. No nos damos cuenta que los años pasan rápidamente, que la juventud se acaba, que entras en la madurez y luego entras en la vejez, y por último dejas esta tierra. Y al final de los días, cuando nos hacemos esta pregunta, o pedimos este deseo de decir, ¿cuánto daría yo por un poco más de tiempo? Pues de ahí la importancia de no desperdiciarlo. Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 5, los versículos 15 al 17, vamos a leer. Dice Pablo, mirad, que significa prestar atención, pues, con diligencia, con cuidado, con esmero, cómo andáis, o sea, cómo vivís, cómo andáis por la vida, no como necios, sino como sabios. Dice el verso 16, la clave de esta meditación, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debéis sacar, está diciendo, el máximo provecho a cada oportunidad que se presenta en estos días que estamos atravesando tan difíciles, tan compulsivos que está viviendo la humanidad. Debemos aprovechar cualquier oportunidad y transmitir a la gente que anda en temor, en depresión por esta situación que estamos viviendo, porque no ven la cosa clara, tienen temor a la muerte. Debemos aprovechar el tiempo, este tiempo que nos ha tocado vivir, para transmitir esa paz y ese amor que Dios tiene para toda la humanidad. Alguien me preguntaba el otro día que dónde dice la Biblia que somos hijos de Dios, o por qué no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Si fuéramos todos hijos de Dios, no hubiera hecho falta que Jesucristo hubiera venido a la tierra a morir en una cruz, a cargar con nuestros pecados, a devolvernos la libertad.
a devolvernos la relación con Dios, a que Dios nos pudiera adoptar por medio de Él. Si todos fuéramos hijos de Dios, ¿para qué vino Jesucristo? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a su creación, al mundo. No habla a sus hijos, habla al mundo, a su creación. Porque su creación, cuando vive de espaldas a Dios, cuando vive en contra, sin creer en Dios, sin obedecer a Dios, son creación de Dios, los ama, pero no son sus hijos. En Juan 1:11 dice, a lo suyo, a su pueblo vino y su pueblo lo rechazó. Dice más, a todos, el verso 12, a todos los que le aceptaron, le recibieron, o le aceptan hoy, le reciben hoy, les es concedida la autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. Y quiere decir que el que no toma la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, no es hijo de Dios, no pertenece a la familia de Dios, es creación de Dios. Dios sigue amando a su creación, pero no es hijo de Dios. Así que nadie te engañe. La religión tradicional siempre ha enseñado que todos somos hijos de Dios, pero eso es una gran falacia. Así todo el mundo dice, bueno, todos somos hijos de Dios, y Dios, como es un Padre bueno, no manda a nadie al infierno. Eso es un engaño de Satanás. Para que tú puedas pertenecer a la familia de Dios y recibir la salvación, tienes que recibir el regalo que Dios nos ofreció, que es su Hijo Jesucristo, para que pudiéramos ser salvos a través de Él. No por nuestros méritos, porque nosotros estábamos condenados, la condena nuestra era el infierno. Pero Jesucristo pagó el precio. Y por eso todo aquel que acepta el sacrificio de Cristo, que aceptan a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, son los que Dios adopta como hijos. ¿Estáis entendiendo? Por eso el verso dice, Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, debemos sacar el máximo de esfuerzo, aprovechar todo el tiempo que tenemos para llevar el mensaje de salvación a todo ser humano, a todos aquellos que se creen hijos de Dios y no lo son. Pero hay que transmitirlo con un espíritu de amor y de mansedumbre, no con una actitud de soberbia, porque Dios no obra a través del orgullo y la soberbia. Y a veces existe el orgullo, digamos, evangélico. Pero lo que es una realidad que debemos transmitir con amor y sabiduría es que aquel que no acepte a Jesucristo está perdido. Por eso Jesús dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, condenados, pero Jesucristo vino a nuestro encuentro para devolvernos la paternidad de Dios. Verso 17, por tanto no seáis insensatos, que quiere decir no actuar sin pensar, sino ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debéis procurar entender lo que Dios quiere que hagáis en este tiempo, o lo que Dios quiere que hagamos. El tiempo, hermanos, es un don, es un regalo de gran valor de Dios, y es un regalo que nos concede, pero el tiempo le pertenece a Él. Por tanto, es una obligación y es un deber saber cómo administrarlo, saber cómo usar nuestro tiempo. Alguien dijo, no pagamos las cosas con dinero, las pagamos con el tiempo que necesitamos trabajar para ganar el dinero que cuestan. Por eso muchos, cuando son hijos de padres ricos, digamos, no valoran el dinero, porque no saben lo que cuesta ganarlo. Pero aquellos que hemos trabajado duramente durante toda la vida, sabemos lo que cuesta ganar el dinero y el tiempo que necesitamos para ganar dinero, y lo rápidamente, si somos malgastadores o despilfarradores, el poco tiempo que lo gastamos.
Santiago capítulo 4, versículo 14 dice: ¿cómo sabéis qué será de su vida el día de mañana? ¿Qué sabes tú de tu vida mañana? Porque el tiempo no te pertenece a ti, el tiempo es de Dios. Nadie sabe si mañana vamos a estar vivos. Nadie lo sabe, nadie lo puede asegurar. Por eso dice Santiago: la vida de vosotros es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Debemos, por tanto, que la Biblia es muy sabia, debemos conocer la limitación del tiempo que tenemos aquí en esta tierra. Hay quien existe, no vive, existe, pensando que nunca se va a morir. Hay quien vive así, incluso personas ya cerca de la muerte con muchísimos años, siguen robando muchos, estafando, porque se creen que no van a morir. Qué lamentable es esto, ¿verdad? Y lo vemos en televisión, cada 2 por 3 sale un famoso o alguien ya bien entrado en años que está robando o que está haciendo cosas no lícitas para conseguir bienes materiales y riquezas. Y no se dan cuenta que de la noche a la mañana desaparecen de esta tierra y todo lo que han logrado se queda aquí. Nadie se va a llevar nada al otro barrio, como se suele decir. Moisés en el Salmo 90, en el versículo 12, dice: Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que seamos sabios y que entendamos los días que tenemos en esta vida. Por ejemplo, yo tengo 66 años. ¿Qué vida me puede quedar? Máxima. Ponle 15, 20 años. Yo recuerdo hace 15 años que estábamos aquí y han pasado como sin darnos cuenta. A veces pensamos que nunca nos vamos a morir y desaprovechamos el tiempo, lamentablemente, en cosas que no edifican y en cosas donde el diablo nos tiene entretenidos. Por tanto, debemos aprender a entender la brevedad de esta vida, el tiempo que estamos en esta tierra, para poder crecer en sabiduría y así administrar como es debido nuestra vida, nuestro tiempo. En el libro de Job, capítulo 7, verso 9, leemos, dice: como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. Esto quiere decir, como una nube que pasa y se deshace, así es el que baja al sepulcro, o sea, el que muere físicamente, jamás regresa de allí. Sus familiares no lo van a volver a ver aquí, en la tierra. Los hermanos en la fe mueren. Nuestra familia muere, nuestros padres, nuestros hermanos, las personas que queremos mueren y aquí no las volvemos a ver. Y a veces no disfrutamos de los padres, no disfrutamos de los demás, porque andamos en nuestro tiempo, perdiendo el tiempo en nuestras cosas y no disfrutamos a nuestros padres, no disfrutamos a nuestros hermanos, no disfrutamos a nuestra familia y cuando queremos se nos van. Y entonces dice: he perdido el tiempo de estar con mi mamá, estar con mi papá. Lo echamos de menos luego. Como yo suelo decir, las cosas se aprecian cuando se pierden. Pero ¿cuánto tiempo perdemos, hermanos? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos? La Biblia hace referencia a toda la sabiduría que necesitamos para poder aprovechar el tiempo. Aquí, como hemos leído en el libro de Job, está diciendo que como una nube que pasa y se deshace, así es el que muere físicamente. La vida es muy breve, y vuelvo a repetir, conciéntrate de eso. La vida es breve. No te creas
Somos espiritualmente, nuestra alma es eterna, eso sí, pero nuestro cuerpo físico un día vuelve a la tierra. Cuando Dios decide, vuelve a la tierra. Porque nosotros no tenemos poder de decidir cuándo vamos a partir de esta tierra. A no ser que te suicides, y eso va en contra de toda la ley de Dios. El tiempo perdido jamás se recupera, hermanos. La manera de invertir el tiempo, la manera de administrarlo va a demostrar realmente lo que valoramos, a qué le damos prioridad. Si tuviera un poco más de tiempo haría esto o haría aquello. ¿Quién no se ha hecho a veces ese comentario o ha escuchado a alguien decirlo? Si tuviera tiempo yo haría esto o haría lo otro. Hay una verdad, digamos, central en todo esto. El tiempo, como he dicho antes, es igual para todos, para ricos, para pobres. El tiempo no es algo que dependa de nosotros, ni podemos almacenarlo. El dinero sí, la riqueza, los bienes, sí, tú puedes abrir un almacén y llenarlo, pero ¿dónde almacenas el tiempo? El tiempo no se puede almacenar, no se puede guardar para utilizarlo después, no podemos. Se pierde y punto. Se pasa un minuto y ese minuto ya no lo recuperas. Se pasa un año y ese año ya no lo recuperas. Por eso tenemos que ser inteligentes, sabios y aprovechar bien el tiempo. Por eso la importancia de ser inteligentes y no desperdiciarlo ni malgastarlo. Otra cosa importante que debemos saber es que cuando administramos bien el tiempo, estamos honrando, estamos obedeciendo y andando en el temor de Dios. En el Salmo 111, versículo 10, dice el salmista: el principio de la sabiduría, o sea, la sabiduría empieza cuando tememos a Dios, cuando le honramos, cuando le obedecemos. ¿Qué es lo que significa temer a Dios? Temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios es obedecerle, honrarle y respetarle. Porque si no lo hacemos, entonces sí tenemos que tener temor, pero temor a la condenación, pero a Dios no. A Dios no se le debe temer, a Dios se le honra. El temor de Dios es honra, respeto y obediencia. Por eso dice, el principio donde la sabiduría comienza es en el temor del Señor. Buen entendimiento tienen, o sea, son sabios todos los que practican, ponen en práctica sus mandamientos. Y añade, y esto es muy importante, su lor, que significa el recibir alabanza de parte de Él, su lor permanece para siempre en nosotros. Cuando tú andas en el temor de Dios, cuando tú andas en obediencia, respetas a Dios, respetas lo que Dios respeta, amas lo que Dios ama, tienes la visión de Dios, Dios te alaba a ti, te honra a ti. Dios también dice en su palabra que Dios honra a aquellos que le honran a Él. Si tú no honras a Dios, si tú no respetas a Dios, si tú no obedeces a Dios, Él no te va a honrar nunca a ti. Pero hay una gran promesa que si lo haces, Él te honra. Eso es un gran privilegio que tenemos los que amamos a Dios y los respetamos. En Proverbios capítulo 1, verso 7, Salomón afirma lo mismo. Usa las mismas palabras que Salomón. En el capítulo, que el salmista en el Salmo 111 que hemos leído, Salomón emplea las mismas palabras. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y añade, los insensatos, que quiere decir los necios, los faltos de sabiduría, desprecian, no valoran la sabiduría y la enseñanza. La necedad, la falta de, digamos, sabiduría conduce siempre a la ruina. ¿Tú quieres andar en victoria? Sé sabio. Anda en el temor de Dios, obedece a Dios y todo te irá bien. ¿Qué es lo que significa la verdadera prosperidad?
Hoy en día hay doctrinas falsas que hablan de la prosperidad económica, que tenemos que ser ricos, que tenemos que llevar los mejores coches, los mejores relojes, porque somos hijos de Dios y Dios es el dueño de todo. Claro que sí. Pero si tú te pones a analizar la Biblia y ves, por ejemplo, la vida de Pablo, Pablo no iba con un Rolex, ni viajaba en vuelos privados, ¿verdad? El pobre sufrió lo suyo. Si tú analizas la vida de Pablo, madre mía, lo que sufrió. Cuando fue a Roma, no fue de vacaciones. Primero fue a Roma porque sus propios compatriotas lo acusaron. Tomó un barco, naufragó, se salvó de milagro, llegó a la isla de Malta. Le picó una serpiente, que el hecho de que no le produciera nada no quiere decir que al picarle no le doliera, ¿verdad? A ti te pica una serpiente y te duele. Luego lo metieron en la cárcel. Menudo crucero hizo Pablo, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender de la palabra de Dios. Tenemos que aprender de los grandes siervos de Dios, cómo se comportaron y las bendiciones que recibieron a cambio. Por eso Salomón también en Proverbios 10, verso 14 dice: los sabios guardan la sabiduría, protegen la sabiduría, quieren tener sabiduría. Dice: mas la boca del necio es calamidad, es ruina cercana. Y en el capítulo 15, verso 14 dice: el corazón entendido busca la sabiduría. La persona inteligente busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades, de tonterías. La sabiduría, hermanos, ¿sabéis dónde la encontramos? La sabiduría divina se encuentra en la palabra de Dios, en Jesucristo, en el Verbo hecho carne, porque la palabra de Dios es Jesucristo y Jesucristo es el Verbo hecho un ser humano. Cristo es poder y Cristo es sabiduría de Dios. Así lo explica Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, a partir del verso 22. Dice: porque los judíos piden, demandan señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos y a piedra de tropiezo, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, para nosotros los escogidos, así que seamos judíos, seamos griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde podemos encontrar sabiduría? En Jesucristo, en su palabra, en la Biblia. Y añade el verso 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 3, hace una declaración tremenda de Jesucristo. Dice: en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento divino. Yo es que no sé, pastor, yo no sé cómo actuar en esta situación. Busca la sabiduría de Dios. Busca la sabiduría de Dios que se encuentra en su palabra. Cualquier circunstancia, cualquier problema que te surja, hay una solución. Y la solución está en Cristo. Pablo tenía un secreto. Dice: yo por mis fuerzas quizá no pueda hacer algunas cosas, pero en Cristo lo puedo todo. Viviendo de acuerdo a los principios bíblicos, viviendo de acuerdo a Jesucristo, viviendo de acuerdo a su palabra, todo me es
posible. A los que creen, todo le es posible. Por tanto, volvemos a la pregunta, ¿cómo administrar, cómo invertir bien el tiempo? ¿Quién me contesta? ¿Cómo? ¿Dónde hay que buscar? Buscar la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos algunas claves que debemos utilizar para administrar bien nuestro tiempo. La primera es, debemos organizarlo. En otras palabras, debemos ser organizadores de nuestro tiempo. Marcar los tiempos. Saber qué hacer en cada momento. Debemos establecer prioridades y saber cuáles son las cosas que realmente son importantes. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Lo urgente no tiene por qué ser importante. Y debemos preocuparnos antes de lo urgente, de lo importante. La Biblia enseña, y hay un principio en Filipenses capítulo 1, en los versos 9 al 11, aquí vemos el deseo del apóstol Pablo que dice, le pido a Dios que el amor de vosotros desborde cada vez más y que sigan creciendo ¿en qué? En conocimiento y en sabiduría y en entendimiento. Esta debe ser nuestra prioridad, crecer en sabiduría y en conocimiento de Dios. Y luego el verso 10 dice, quiero que entiendan lo que realmente es importante, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos de frutos de la salvación. ¿Qué quiere decir? Dando el fruto que la salvación produce. Si en nosotros la salvación la hemos recibido por gracia, debemos transmitir esa gracia a los demás, dando el fruto de nuestra salvación, haciendo ver a los demás que hemos sido salvados por gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y luego dice, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Cuando el carácter de Cristo sea formado en nosotros, podremos actuar en sabiduría y en conocimiento divino. Y eso va a traer gloria y alabanza a Dios el Padre. Lo importante, lo prioritario, es dar el fruto que produce nuestra salvación o que ha producido la salvación en nosotros, lo que el carácter de Cristo formado en nosotros produce. ¿Estáis comprendiendo? Porque esto es lo que va a glorificar y va a honrar a Dios y además es su voluntad. A la hora de decidir en qué emplear nuestro tiempo, debemos separar, hacer una separación entre lo urgente y lo importante. Y saber realmente lo que es urgente y lo que realmente es importante para nosotros. Debemos ser previsores. Debemos cancelar toda tarea que quizás consideremos nosotros urgentes y dar prioridad a lo que Dios considera importante. No sé si me entendéis. Lo que tú crees que para ti es urgente hacerlo, tienes que, a los pies de Cristo, en la intimidad con Él, decidir si realmente esa urgencia es lo importante que Dios quiere para ti. Y si no es así, desecharlo y buscar lo importante que Dios te muestre. ¿Estáis comprendiendo? En Lucas capítulo 10, los versículos 41 y 42, vemos que Jesús visita a sus amigos Marta, María y Lázaro. Y aquí marca precisamente el principio de la diferencia entre lo importante y lo urgente. Dice el verso 41, Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. En otras palabras, te veo dedicando mucho tiempo a las cosas que tú consideras urgentes, que no tienen por qué ser malas.
Marta estaba preparando la cena y todo lo para que Jesús se sintiera bien en su casa. No estaba haciendo nada malo. Pero tenemos que saber a veces distinguir entre lo urgente, que eso era urgente porque Jesús acababa de llegar a casa, y lo importante en ese momento. Y añade, dice, pero solo una cosa ahora, en este momento, es importante, es necesaria. Y tu hermana la ha elegido. O sea, no es que tú lo que estés haciendo esté mal. Es urgente lo que estás haciendo, pero es más importante que escuches mi palabra como tu hermana María está haciendo. ¿Entendéis, hermano? Jesús le estaba diciendo, en este momento, Marta, es mejor dedicar el tiempo a lo importante. ¿Qué era lo importante? La palabra que Dios les traía, que Jesús les traía, que Jesús le estaba hablando. María estaba recibiendo, pero Marta no, porque estaba afanada, estresada, como vamos muchos. No hay tiempo, hermana. Jesús, dile a mi hermana que me ayude, que hay que hacerte la cena, hay que hacerte un buen... Era bueno, quizá era urgente, pero lo importante era lo otro. Y aquí por eso Jesús marca ese principio de diferenciar entre lo urgente y lo importante. En Eclesiastés, capítulo 3, verso 1, Salomón, que sabéis que es conocido por su gran sabiduría, dijo, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, hay tiempo para todo. Tenemos que saber distinguir qué hacer en cada momento. No cambiar el orden de prioridad. Y vuelvo a repetir, la prioridad es lo importante y después viene lo urgente. Desperdiciemos, hermanos, nuestra vida acudiendo primeramente a lo urgente, lo que nosotros pensamos que es importante, ¿verdad? Y no dedicamos el tiempo a discernir lo que realmente es importante por encima de lo urgente. Para el creyente lo importante es darle la prioridad a servir a Dios y a su obra. Mateo 6:33 dice, busquen. Diego ha explicado lo que significa buscar, ¿no? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Esto es lo importante para Dios, ¿veis? Para nosotros quizás que no sea urgente, pero es importante. Lo importante para Dios es que busquemos el reino de Dios, que le demos prioridad a Dios, que llevemos una vida justa. Y entonces, ¿qué dice? La gran promesa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Él cubrirá tu urgencia. Pero tú dedícate a lo importante, que es buscar su reino. Amén. Porque lo que nosotros consideramos urgente, Dios nos lo concede cuando nuestra necesidad es buscar lo importante y es obedecer a Dios en su palabra, que es lo que realmente importa para Él y para nosotros por los beneficios que conlleva y que nos trae. En segundo lugar, otra clave, debemos buscar un equilibrio entre el trabajo, el entretenimiento y el descanso, que nos cuesta buscar un equilibrio ahí, un balanceo. El que es adicto al trabajo, que el trabajo a veces es como una droga, el que es adicto al trabajo, y esto abunda hoy en día, incluso dentro de las iglesias cristianas, le dedica tanto tiempo al trabajo que no le quedan fuerzas para disfrutar del tiempo de entretenimiento, generalmente con la familia, con los hijos o con la esposa. Trabajamos tanto que no dedicamos tiempo a la familia, y eso es un tremendo error. Los niños van creciendo. Yo, antes de convertirme, me ocurría eso. Yo estaba obcecado en mi trabajo. Yo me iba los lunes
de madrugada y volvía los sábados en la tarde. Apenas disfruté de mis 2 niños mayores. ¿Por qué? Porque estaba obsesionado con el trabajo. Y hoy en día echo de menos el no poder haber disfrutado de mis niños cuando eran pequeños. Con el pequeño sí aprendí, porque ya era convertido y le dediqué el máximo tiempo, estaba siempre con él. Porque entendí la pérdida de tiempo que me ocasionó el ser adicto al trabajo. Luego está el extremo opuesto, que es el holgazán. El holgazán es el que desperdicia su tiempo en dormir y no hacer nada. Así abundan también. Los dos extremos son malos. Por tanto, hay que buscar un equilibrio. En Eclesiastés también, en el capítulo 4, en el verso 5, dice: el necio, el falto de entendimiento, se cruza de brazos y acaba por destruirse a sí mismo. El vago se destruye a sí mismo. El holgazán se destruye a sí mismo. Y dice el verso 6: más vale un puñado de descanso que 2 puñados de afanes y aflicción de espíritu. Aquel que se afana mucho en el trabajo, su espíritu no descansa. Va súper agobiado. No tiene la paz que debe tener todo cristiano, todo hijo de Dios. La Biblia siempre habla de equilibrio, de balance. Nos enseña que hay que trabajar para ganar nuestro sustento, claro que sí. Pero también nos enseña a disfrutar de los beneficios del descanso y el entretenimiento. Dormir el tiempo necesario también es invertir bien el tiempo. La falta de dormir trae graves consecuencias a veces. Te puedes dormir por la carretera y tener un accidente. Puedes ir al trabajo y cometer errores porque tu cuerpo no está descansado. También la falta, el abuso no dormir lo necesario también produce enfermedades psíquicas también. Dios hizo un equilibrio con el tiempo. Hemos dicho que el tiempo le pertenece a Dios, ¿verdad? Y Él hizo un equilibrio perfecto, pero el ser humano en su necedad lo ha destruido, lo ha apañado a su manera y así nos va. Dios hizo 8 horas de trabajo, ¿no? Yo creo que con 8 horas al día que trabajemos está bien. 8 horas de descanso y entretenimiento para estar con la familia, para disfrutar de los amigos, para tener comunión con los hermanos de la iglesia, para evangelizar, para ir al parque con nuestros niños. 8 horas. Y 8 horas para descansar, ¿no? Ese es el orden de Dios. 3 por 8 y me llevo 3 por 8, 24. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuántas? Decidme. ¿Cuántas horas disfrutas de tu familia? ¿Cuántas horas duermes? Por eso vamos como vamos, estresados, desquiciados, ansiosos, porque no utilizamos bien el tiempo. Porque no seguimos el manual de la Biblia que nos indica cómo debemos ocupar nuestro tiempo. Eclesiastés 5, verso 19. Dice que también es bueno recibir riqueza de parte de Dios. Con el trabajo se reciben riquezas en su justa medida. Y la buena salud. Si no abusamos del trabajo, perdemos la salud, hermano. Si abusamos del trabajo, perdemos la salud.
Y Dios quiere regalarnos salud, vivir una vida saludable. Disfruta tu vida, disfruta tu trabajo en su justa medida, dice, y acepta lo que depara la vida, porque son verdaderos regalos de Dios. El tiempo es de Dios. Dios nos regala su tiempo, regala horas de ocio, horas de entretenimiento, horas de trabajo y horas de descanso. Usémoslas sabiamente en el orden que Dios ha estipulado. Disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes, dice Eclesiastés 6:9. A veces andamos tan preocupados y no disfrutamos de lo que tenemos porque estamos ansiosos y deseosos de conseguir aquello que no tienes. Disfruta lo que tienes y Dios te seguirá dando, si es su voluntad y si nos viene bien, porque a veces Dios no nos da cosas porque no nos interesa. Disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Dice la sabiduría de Salomón, no pierdas el tiempo en esa ansiedad. La persona sabia no se deja controlar por los deseos, a veces muy difíciles de conseguir, y que producen un desequilibrio en la distribución de nuestro tiempo. La persona sabia sabe controlarse y aprende a contenerse o a contentarse con lo que tiene. El ejemplo lo tenemos en Pablo. Pablo dijo en Filipenses 4:12, sé vivir, ¿cómo? Humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, o sea, he aprendido de todo. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y la clave, el secreto que he dicho antes de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo también en 2 de Corintios capítulo 9, verso 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, cuando andamos en el equilibrio de Dios, claro, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios provee con generosidad todo lo que necesitamos. Él no es miserable. Siempre tendremos todo lo necesario si andamos en el orden de Dios y habrá bastante y de sobra para que podamos ayudar a los demás, para que podamos compartir con otros. Una manera de invertir más el tiempo, como he dicho, es el abuso del trabajo. Por tanto, seamos sabios y sigamos los consejos que encontramos en la palabra de Dios, que hablan de un equilibrio entre el trabajo, el entretenimiento y el descanso. Espero que hayamos aprendido, pero que lo pongamos por obra. Que empecemos a planificar nuestra vida, que la vida, como he dicho al principio, se va muy rápidamente, es como una neblina que se fuma. Y cuando nos damos cuenta estamos al final de nuestros días y nos preguntamos, ¿qué he hecho yo de provecho? Toda mi vida trabajando, luchando y no he disfrutado de nada. Dios quiere que disfrutes. Dios quiere que vivas una vida placentera, tranquila, sosegada, en armonía con tu familia, en armonía con los hermanos de la iglesia, que disfrutemos los unos de los otros y a veces por culpa del tiempo, del trabajo, o el tiempo que le dedicamos al trabajo, desperdiciamos esa bendición que es compartir con los demás el tiempo. En tercer lugar, debemos evitar cosas que nos hagan perder el tiempo. Hay cosas que nos hacen perder el tiempo. Evitar que nos roben el tiempo, que el enemigo nos quite el tiempo. A veces perdemos el tiempo esperando quizá las condiciones ideales para ciertas decisiones
dejando así de ser productivos. Bueno, yo quiero hacer esto, pero por ahora no. A ver si viene una época que cambie la situación un poco, porque no veo la cosa clara. A veces empezamos así y lo que queremos hacer, lo que nos proponemos hacerlo, nunca lo hacemos, porque esperamos las condiciones ideales y las condiciones ideales nunca llegan. ¿Me estáis entendiendo? Es como, digamos, un ejemplo, el agricultor que no siembra porque espera que el tiempo sea el tiempo ideal. Espera las condiciones perfectas para la siembra. Se pasa el tiempo mirando al cielo a ver si llueve o si no llueve, si hace viento, si no hace viento. Es que ahora no, mira que se mueve esto, el tiempo no llueve, no planto. No hacen nada, porque esperan las condiciones ideales. Eso es un error. Si no siembras, no cosechas. Y a veces ocurre que se pierde el tiempo de la cosecha y cuando queremos cosechar no podemos, porque no hemos sembrado. ¿Me estáis comprendiendo? De la misma manera, las circunstancias pueden hacer que dejemos de hacer las cosas y no tomemos las decisiones que debemos tomar. Es cierto también que para tomar ciertas decisiones, la Biblia enseña que tenemos que ser prudentes, porque necesitan un tiempo. A veces cuando queremos emprender un negocio o queremos hacer algo, necesitamos planificar de alguna manera y necesitamos un tiempo. Sobre todo también lo que tenemos que hacer es consultarle a Dios. Ese tiempo que se pierde a veces en planificar y no sacar nada adelante, deberíamos ponernos de rodillas, encerrarnos en nuestra habitación y decirle: Señor, esto que estoy planificando en mi mente o lo que quiero hacer está de acuerdo a ti. Y entonces, si sientes paz, Dios te va a mostrar si es así o no es así. Entonces, el negocio que emprendas tendrá beneficios, será de éxito, y si no, será un fracaso. Volvamos ya para terminar a las palabras de Pablo. En Efesios capítulo 5, que hemos leído antes, dice: mirad, prestar atención con diligencia, con cuidado, cómo vivís, no como necios, sino vivir como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y son malos, ¿verdad? Estamos atravesando días muy, muy difíciles y muy peligrosos. Y añade: no seáis insensatos, sino ser entendidos, ser sabios de cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad, qué es lo que quiere que Dios hagamos en este tiempo tan difícil. Debemos, por último, ser siempre guiados por principios y valores éticos y morales. Debemos preguntarnos: ¿qué valores dirigen nuestra vida? Hoy en día estos valores éticos y morales dejan mucho que desear, se están perdiendo. Hoy vale todo. Hoy no vemos nada más que maldades, injusticias, inmoralidades de todo tipo. Un tiempo difícil, ¿verdad? En este sentido. ¿En qué valores, como Iglesia de Cristo, como cristianos, nos movemos nosotros? Cuando andamos en los valores, digamos, éticos y morales que la Biblia enseña, esto nos va a ayudar a emplear bien el tiempo, a enterarnos realmente de lo que es importante y lo que merece la pena, y nos va a ayudar también a saber darle la prioridad al tiempo y aprovecharlo de la manera que Dios quiere que lo aprovechemos. En la Biblia, como he dicho, podemos recibir la sabiduría divina de lo alto para poder andar en estos principios éticos y morales. En otras palabras, andar en integridad. Quiero terminar con Proverbios, capítulo 2, leyendo los versículos del 6 al 12, que dice: pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, al que es íntegro, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad.
Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo, la sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. ¡Qué grandes promesas cuando andamos en la integridad que Dios nos exige! Algo básico para recibir la sabiduría del cielo es que debemos fundamentar nuestra vida en el amor. Si no hay amor en nuestra vida, todo se nos viene abajo. El fundamento, el pilar de un camino perfecto es el amor, que dice la Biblia que es el mejor lazo, el mayor lazo de unión que puede existir entre los seres humanos, es el amor, y el amor de Dios, el amor desinteresado, el amor ágape, el amor que Dios desea que tengamos los unos con los otros. Bien, quiero terminar haciendo un pequeño resumen. El tiempo es un don de Dios, hemos dicho, y debemos saber invertirlo en lo que es realmente importante. ¿Cómo? Organizando bien nuestro tiempo, buscando el equilibrio entre el trabajo, el descanso y el entretenimiento, evitando aquellas cosas que nos hacen perder el tiempo, y por último ser guiados, ser dirigidos por principios éticos y morales que solamente se encuentran en la palabra de Dios. Ninguna otra inversión es más importante que saber invertir nuestro tiempo guiados por la sabiduría de Dios. Amén. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que la palabra haya echado raíces en vuestros corazones y que podamos ponerla por obra, que es lo siguiente y lo importante. Amén. Bien, que Dios les bendiga.